¿Por qué sufro con mi personalidad? ¿Qué es nuestra personalidad? Hablamos mucho de qué tipo de rasgos tengo, por qué soy como soy, de dónde viene lo que soy, ¿no? Nuestra personalidad al final es un conglomerado que nos duele lo que somos a veces. Nadie me quiere en mi trabajo, es que de pronto tengo problemas con mi pareja, es que yo mismo no me aguanto, ¿no? Justo cuando se escucha como sufrimiento, como dolor, y más cuando es uno que vienes, que piensas que es porque tu propia personalidad, creo que es algo bien interesante pensarlo, hablarlo y saber de dónde viene. Hablar de personalidad, hablar de sufrimiento, pues creo que son dos vertientes muy importantes que en la clínica y en la vida creo que observamos muy claramente. Pensé ahorita mientras hacían la presentación en 3 sufrimientos de los que habla Freud en El malestar en la cultura en 1930, y dice algo así que lo que nos hace sufrir es nuestro mundo interno, las relaciones con los demás, nuestro cuerpo y el mundo externo, ¿no? Entonces pienso mucho esto y pienso también qué es nuestra personalidad, porque hablamos mucho de qué tipo de rasgos tengo, por qué soy como soy, de dónde viene lo que soy, ¿no? Nuestra personalidad al final es un conglomerado de experiencias, de faltas, de excesos que tuvimos, de un desarrollo de vida que hemos tenido a lo largo del tiempo, y creo justamente que ahí están incrustadas como si fueran piedritas en joyas muchas de las cosas que definen lo que somos y que curiosa y paradójicamente también a veces nos hacen sufrir, ¿no? ¿Y por qué nos hacen sufrir? Pues porque nos duele lo que somos a veces, porque nos duele la forma en la que nos relacionamos con otros o la forma en la que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Se escucha muy comúnmente en los motivos de consulta de los consultorios terapéuticos: es que nadie me quiere en mi trabajo, es que de pronto tengo problemas con mi pareja, es que yo mismo no me aguanto, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, es que a veces no sé qué hacer conmigo porque pierdo los estribos todo el tiempo. Yo creo que esas son preguntas muy importantes y nos hablan de un dolor muy, muy agudo que la gente también puede sentir, y creo que ahí es donde podemos empezar a desengranar un poco el tema, ¿no? Que a veces nos duele lo que somos, justamente pues por cuál ha sido nuestra ruta de desarrollo. Nos duele lo que somos porque nos vinculamos de formas como muy particulares, ¿no? A veces nos hacen aparentemente sufrir los otros, pero creo que cuando hacemos un recuento de nuestra historia nos damos cuenta que también tenemos un papel muy activo en lo que nos pasa y obviamente en el vínculo, y creo que a partir de ello podemos hacer disertaciones muy importantes respecto a esta forma de operar que todos tenemos. Yo creo que esto que dices es súper interesante en cuanto a que decimos, no, es que tengo la peor personalidad, ¿no? O él tiene la peor personalidad, nadie lo aguanta y así. Y creo que es mucho más profundo, ¿no? Justamente como dices, o sea, es cómo lo vives tú, porque más allá de lo que los demás opinen o no opinen, al final es cómo lo estás viviendo tú. ¿Qué es lo que estás, dónde está tu dolor? ¿Dónde lo estás sintiendo, no? Justamente hace muy poquito platicábamos de esto, del dolor corpóreo con el dolor psíquico, que creo que va muy de la mano uno del otro, ¿no? Y entonces, esto de hablar de tu mundo interno, de tus vínculos, ¿no? De esta incapacidad a lo mejor de mantenerlos, y entonces sentirte que eres totalmente débil, ¿no? Que no puedes formarlos, que no hay forma de mantenerlos, y entonces creo que inevitablemente viene esta parte del vacío, ¿no? También que viene muy de la mano con esto, y el sentirlo creo que es una de las peores sensaciones. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento, algunos más, otros menos, pero esta parte de sentir como justamente esto, ¿no? De soy insuficiente, era la palabra que no se me venía, ¿no? De soy insuficiente para todo, soy insuficiente para mí, para el mundo, para los vínculos, para todo. O sea, me duele la vida, tal cual. Uh-huh. Pero es que te lo compras, ¿no? O sea, también siento que va un poco el por qué soy así, pero entonces ya está el de por qué soy así, ¿no? O sea, es la pregunta, pero ya tienes la respuesta. Entonces es como, ay, sí, ya sabía que no iba a terminar de pintar la casa porque normalmente no termino mis proyectos, ¿no? Sí. Ya sabía que no iba a terminar de estudiar la maestría porque siempre dejo todo incompleto, ¿no? Entonces es como esta incomodidad de por qué soy así, pero ya es que ya la tienes comprada. Bueno, me parece que ya la tienes comprada tanto para positivo como para negativo, que en este caso pues vamos hacia lo negativo, ¿no? Un poco de la incomodidad de lo que sientes con lo que eres, ¿no? Y a quién le estás intentando también cumplir que te molesta lo que eres. Es que ese también es como esa postura, ¿no? O sea, ¿qué está vibrando o qué está pasando en ti que te está molestando? O sea, ¿no? O sea, ¿dónde está la dinámica con el otro que está haciendo que tu personalidad esté sufriendo un poco? O sea, tú estás sufriendo con tu personalidad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay con el otro? Me parece que también hay un poco de eso, ¿no? Creo que puede haber dos vertientes. Justamente lo vi apenas, ¿no? Esta semana en algunos pacientes.
¿no? Y uno era la que mencionas, Pau, o sea, como que a lo mejor no es que realmente haya algo malo en ti, ¿no? Sino que no importa tú cómo seas, ¿no? Pero de todas formas no va a haber una aceptación porque eso es ya otra cosa. O sea, probablemente eso fue lo que se incorporó en ti desde siendo muy chiquito, ¿no? O sea, te lo decían, tus papás a lo mejor no te aceptaban, lo que sea, y permanentemente estás en un estado en el que no estás a gusto contigo, pero porque no importa cómo seas, no vas a estar a gusto contigo porque eso fue lo que se internalizó. Pero por otra parte, y eso va muy de la mano con el ser, ¿no? Pero por otra parte puede ser que no estés siendo realmente como quieres ser. O sea, que hay algo ahí que te impidió sacar a lo mejor un verdadero yo, por así decirlo, un verdadero self, lo que mencionamos como en psicoanálisis. O sea, cómo realmente sí tenías que ser y cómo estás siendo, ¿no? Que creo que también puede ser por ahí. O sea, realmente sí estás incómodo porque sabes que podría ser de otra forma. Sabes que podrías hacer otras cosas, pero no, estás como justamente encapsulado en algo que te dijeron que tenías que ser. Y ahí es una incomodidad, sí, sobre cómo estás actuando, sí, sobre cómo estás siendo, porque sabes que podrías estar siendo de otra forma, ¿no? Entonces, pues son las que yo veo. Cómo el otro es tan importante, ¿no? Para uno a veces justo que tú hablas de él, quiero ser y cómo se... Pero te pones ahí a ver el otro que está esperando de mí, cómo tengo que ser para agradarle al otro, los miedos, las ansiedades, el miedo al abandono, qué tal si me abandona, qué tal si como soy no me van a aceptar, o sea, es bien fuerte. Y también ahorita que Gerardo decía como el tema también de los vínculos, que creo que pasa mucho también en la clínica, es cuando se escinde, o sea, cuando hay una persona, no le ha pasado pacientes o personas en una conversación que una semana es la persona más maravillosa, la otra persona, bueno, es que mi pareja es lo máximo y después te vienen a la semana siguiente, no, es lo peor que hay en el mundo y a veces hasta lo refleja en uno mismo, ¿no? De soy buenísimo y a la semana siguiente es no, yo no valgo nada. Entonces esta decisión, esta parte de ver como si fuera negro, blanco, que no hay como ahí colores en la otredad, en las personas, eso también duele y eso es también algo que nos dice ¿por qué? Porque estamos sufriendo con nuestra personalidad, porque somos a veces también bien duros con nosotros mismos y con las personas de ponerlos como en extremos diferentes y eso también es súper fuerte. No sé qué opinan. Claro, yo cuestionaría algo también muy importante porque a veces nos responsabilizamos de todo lo que somos pensando que somos los únicos responsables de eso. No creo que sea así. También hay que decir que estamos viviendo una época, no sé, paradójica porque medios de comunicación, la propia forma a través de la cual pues las instituciones no responden a lo que somos, a lo que necesitamos, las carencias que vivimos, ¿no? Nuestro país que está sumergido en la violencia. Esas formas también de alguna forma repercuten en lo que vamos desarrollando en nuestra personalidad. Yo me pregunto mucho qué ha pasado de la pandemia para acá, por ejemplo, con los pequeñitos que cuando fue la pandemia tenían 5 o 6 años, por ejemplo, o 3 o 4, ¿no? Recuerdo mucho cuando yo empecé a dar clases otra vez después de la pandemia que mis alumnos no sabían hablar, no podían ir a alumnos de licenciatura, ¿no? Entonces me acuerdo que dije, pues, ¿qué hago? No sabía qué hacer porque su personalidad estaba totalmente encapsulada. Creo que eso nos lleva a estados de vacío mental muy duros y muy dolorosos también, donde la gente siempre quiere responderse cosas que a lo mejor no puede responder. Esta palabra que también está muy de moda, que le escucho mucho, procrastinar, que la gente dice es que no puedo hacer nada porque me siento como inoperante. Yo digo, bueno, a lo mejor es que no es que tengas que hacer algo, a lo mejor apenas estás empezando a brotar en el pensamiento o en el deseo de poder hacer algo y la gente sufre mucho porque la vorágine social nos dice, sé productivo, sé exitoso, cómprate todo, ten mucho dinero, haz muchas cosas que de pronto estos ideales de los que hablaban ahorita muy bien, me parece que pueden ser un reflejo justo de que lo que somos no es lo que nos dijeron que teníamos que ser y curiosamente siempre somos esclavos de un sistema también que nos encapsula y que limita mucho nuestras formas de operar. Entonces, antes de que hagamos propia la voz de la recriminación, del reproche, de lo que es como la exigencia, que nunca podemos satisfacer, por cierto, preguntémonos realmente si esa pregunta de lo que somos es de nosotros o realmente viene producida por alguien más, ¿no? Para sentirla. Porque va muy de la mano con la voracidad, ¿no? Con todo lo que hay ahorita alrededor de tienes que ser, como dices, tienes que ser el que tiene mejor cuerpo, ¿no? El que tiene mejores viajes, ¿no? Lo más lujoso,
la que tiene más seguidores, la que tiene más... Y es una carga impresionante. Entonces, de pronto, esa carga viene como con mucho sufrimiento de no alcanzar ese lugar que estás soñando, ¿no? Que ves como una expectativa gigante, que aparte es una expectativa falsa, ¿no? Totalmente. Entonces es ¿cómo voy a alcanzar una expectativa falsa? Porque es la que yo me estoy creando, ¿no? Porque a mí también me ha pasado en la clínica, ¿no? Que me dicen, es que yo veo en redes y la veo perfecta, ¿no? Y la veo feliz y entonces yo quiero así. Y yo digo, es que lo que estás viendo no es real, ¿no? O sea, lo estás viendo a partir de una pantalla, estás viendo fragmentos, ¿no? De lo que es realmente. Te está enseñando lo que quiere que veas. No es porque necesariamente sea verdad, ¿no? Que es más, o sea, prácticamente nada de lo que vemos en redes es verdad, ¿no? Está muy, muy maquillado, digamos. Entonces, creo que esta parte dolorosa, ¿no? De estas personalidades con tanto sufrimiento, ¿no? Que aparte sienten como esta parte de una deuda de todos los demás. O sea, sienten que todos los demás están en deuda, como que algo está pendiente, como que siempre hay algo pendiente para ellos, ¿no? Él no me quiere o él me está abandonando y entonces no pones en palabra las cosas, no pones el soy yo la que tiene como esta angustia de que me estés dejando, ¿no? Yo soy la que quiere estar pegada a ti y entonces la reacción de la otra persona ya la sientes como una ofensa, ¿no? No lo estás viendo como es la realidad. Entonces creo que es una parte bien complicada, ¿no? Creo que en la clínica es el día a día de ahora, ¿no? Creo que la sociedad justamente está como con este tipo de personalidades en donde ni siquiera alcanzan a ver qué es lo que está pasándoles, ¿no? O sea, qué es lo que está viviendo o por qué lo están viviendo así. O sea, justamente eso nos llevó a hacer este programa, como el decir, sabemos que hay gente que está sufriendo y que muchas veces ni siquiera se puede mencionar el por qué estoy sufriendo. O sea, es únicamente siento esta angustia, esta necesidad, este vacío, no sé qué es lo que me está pasando, pero no estoy bien. Entonces es muy complicado, ¿no? Esta parte. Pues que yo creo que son demasiadas cargas, ¿no? Ahora que lo dicen, o sea, si recapitulamos, o sea, vienen de todos lados, ¿no? O sea, no solamente viene de lo propio, o sea, qué quiero ser o qué quiero aparentar, quizás un poco como con máscara a la sociedad y por qué, sino también el que traes como adentro, ¿no? El a lo mejor, no sé, hace poco vi un meme que me dio mucha risa, en donde dice, no, ¿por qué mi autoestima está tan baja? Y entonces es un audio de la mamá, la hija de, tus rodillas chuecas, mete la panza, la joroba. Entonces, claro, o sea, por supuesto que desde ahí estás como comprada a... Todos acomodándonos, ¿no? Así recordando. Son palabras que se clavan y te las compras. Y eso está como, o sea, puede ser chistoso, pero quien lo vive, ¿no? O sea, obviamente el dolor o el que tienes que ser el pendejo de la casa, ¿no? El pendejo de la familia. Y entonces, bueno, tú crees que si eres un pendejazo y no puedes sobresalir, ¿no? Entonces está esa como, bueno, tengo que actuar así, pero entonces tú sabes que sí puedes dar más, pero no lo puedes dar, pero la cultura te dice, deberías de, porque entonces el dinero, los viajes, entonces toda esa molestia que hay, ¿no? Viene de todas partes, ¿no? Entonces también es como verlo, ¿qué estás cargando? Como el pípila, ¿no? De todos, que no te deja como realmente ser, ¿no? Tal cual. Es muy complicado, me parece que es muy complicado. Y yo me podía pensar justo ahorita en las generaciones, que ahorita escuchándolas, que muchas veces no sé si han escuchado el término, esta generación es de cristal. Y digo, ¿cuál de cristal? O sea, la verdad que todo lo que tienen que estar pasando, porque además de todo lo que vivimos nuestras generaciones, además esta parte del ideal de, lo que tú decías, tengo que ser tal, y quizás por eso también viene el sufrimiento de, ¿por qué por mi personalidad no puedo lograr todo eso? Entonces es una carga bien fuerte y creo que etiqueta que se le pone, a mí me parece injusta porque todos llevamos como esta parte, tanto lo exterior, tu mundo interno, más lo que estás viendo. Por eso yo creo que están sufriendo también en esta parte del vacío, esta parte de querer ser algo que no son y no lograrlo y siempre estar como que en falta. Creo que es bien, bien fuerte, en especial para los chicos, para los que decías, Gerardo, los que tenían 5 años cuando empezó la pandemia, que ahorita ya son adolescentes, 10, 11, 12 años, haber vivido como este comienzo y
y no quiero entrar como en etiqueta o victimizarlos, sino que realmente están viviendo una parte bien difícil y cómo es traerlos a la realidad. Lo que tú decías, Denise, no, son segmentos, no es que toda la vida se la pasen viajando o felices, y muchas formas solamente es un tema comercial o algo por seguidores. Entonces creo que también esta parte de comprendernos entre nosotros y también entre generaciones creo que es bien importante. Es que al final crecieron con eso, ¿no? O sea, finalmente la pandemia que hizo, o sea, todo lo que fue TikTok y todo Instagram y así lo hemos platicado, ¿no? Al final sostuvo durante, o sea, fue la forma de socializar en ese momento. Entonces fue crecer con eso y creerle, ¿no? Creer el que sí es cierto lo que estoy viendo, sí es cierto que lo necesito, sí es cierto que quiero ser así. Entonces, y empezó también con estas etiquetas, ¿no? De, es que yo ya soy TLP, ¿no? Por ejemplo, así como decías del narcisismo, de que, es que mi novio narcisista, desgraciado. Lo mismo fue de, es que soy TLP, entonces soy lo peor, nadie me aguanta y todo, pero porque soy TLP, ¿no? Entonces, o sea, empezaron como todas estas cosas que van ligadas unas con otras, y si lo vemos como desde la pandemia, por ejemplo, por poner ahí un lugar, ¿no? Porque evidentemente esto viene de mucho más atrás, y personalidades así desde hace mucho, pero creo que sí fue como, digamos, donde salió así, como que emergió de todos lados este tipo de situaciones y de estos sufrimientos de no ser la persona que quisiera ser, ¿no? O sea, de siempre tener como esto del ideal del yo, de tengo fabricado quien quisiera ser y no logro serlo, y entonces sufro por eso. Claro. Sí, pero es que también siento que, o sea, nace mucho de la comparación, sí, ¿no? O pueden nacer mucho del ser visto, ¿no? Pero veamos que ahora como que un perfil, así hay un estereotipo, un prototipo muy específico de cómo deben ser las personas, ¿no? O sea, ya no, las diferencias ya no están como tan marcadas. O sea, veámoslo en un ejemplo en lo físico, ¿no? O sea, ahorita cómo están el ideal de la mujer, ¿no? O sea, con una naricita, ojos más grandes, ¿no? O sea, como la cara, alargaditas, o sea, la ropa a lo mejor muy minimalista, o sea, y ya no hay diferencias realmente, o sea, las personas se operan para ser así, ¿no? Entonces cada vez se ve más ese prototipo como algo posible, ¿no? Y como algo a lo que se debería hacer. Sí. Ya esa parte de abrazar lo que eres, tus propias características que se salen completamente de ese prototipo, se ven como algo malo, ¿no? Porque ya son tantos los que sí están del otro lado. Que hasta se parecen, ¿no? Ajá, o sea, que dices, puta, o sea, yo no soy así, ¿no? O sea, ¿por qué no soy así? Y claro que causa un malestar. Eso hablando de lo físico, pero también, o sea, lo que hablan de hay personas súper productivas, personas exitosas, personas, o sea, y que aparentemente muchas lo son. Claro, en redes, ¿no? Porque no sabemos el trasfondo, pero aparentemente muchas lo son, y entonces dices, puta, pues tampoco soy así, ¿no? Entonces, claro que causa un malestar mayor. Ahora, no siento que en algún momento no se vaya a poder sufrir, o sea, por nada, ¿no? O sea, siento que siempre va a haber un sufrimiento, ¿no? Ahí lo malo es cuánto sufres, o sea, y cómo estás lidiando con ese sufrimiento. O sea, también pensar en el ideal en el que en algún momento ya nada te va a hacer sufrir, no lo creo, ¿no? Pero también, o sea, ¿cuál es tu fuente de sufrimiento y con cuáles puedes lidiar, cuáles puedes arreglar, cuáles puedes hablar? Claro. Bueno, pienso varias cosas de lo que están diciendo. Primero, pareciera que con esto que dices, Monse, hay que pensar un poco que nos quieren hacer como en serie, ¿no? Ajá, todos igualitos, sí, todos con los mismos síntomas, todos con un rostro a lo mejor como que no refleja prácticamente nada. Eso creo que es importante que lo pongamos en la mesa, porque creo que estamos en una época que nos roba la identidad, ¿no? Me preocupa mucho eso. También me preocupa mucho pensar que todo tiene que ser como clinicalizado y la gente entonces se autodiagnostica TLP, tengo TCAs, porque además todo ya en las nuevas clasificaciones de patología solamente es una sigla, ¿no? O una letra, sí. Lo cual es muy grave también, me parece, porque despersonaliza nuestra condición de vida, que es otro punto que parecería que nos hace sufrir mucho. No todo debe ser clinicalizado, no tenemos síndrome de la cabaña, no existe el síndrome de Peter Pan, no existen
trastornos que se sacó alguien que dirige una revista pensando en eso, así que hay que tener mucho cuidado con creer que tenemos un diagnóstico clínico que ni siquiera está en la nomenclatura formal psiquiátrica, ni psicológica, ni psicoanalítica. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo sepa y que cuestionemos muy claramente si lo que nos está haciendo sufrir, como bien lo decían hace un momento, son los ideales que nos impusieron, que no nos parecemos a quien nos tenemos que parecer, a un maniquí frío y estéril que no tiene ya ni rostro, ¿no? Porque ahora veo que los maniquís ya no les ponen cara, en mis tiempos sí les ponían ni pelo y peluca, ¿no? Yo los veía bonitos, a mí me gustaban, ¿no? Pero ahora ni siquiera un maniquí tiene cara, ¿no? No sé qué está pasando con esto, ¿no? Pienso mucho en eso y pienso desde luego que hay que tener siempre un punto de referencia que no sea ni TikTok, ni los medios de comunicación, ni lo que dicen de nosotros, porque yo he visto, sobre todo en adolescentes, una problemática muy creciente en la que escuchan algo en TikTok donde el algoritmo como lo llaman ahora, de pronto como que les da solamente un tipo de contenido y cuando están todo el tiempo scrolleando, como también dicen ahora, pues ven contenidos que realmente van siendo muy, muy acotados como si fueran un embudo y eso les hace distorsionar muchísimo la realidad. Así que yo creo que vivimos en una época de distorsión, vivimos en una época de muchos robos, nos están robando la identidad, la personalidad, nuestra vida, nuestro tiempo libre. Yo me preocupo mucho también por ver cómo la atención de la gente está muy dividida. No veo, a veces yo mismo me he identificado viendo la televisión y teniendo el celular ahí haciendo algo, ¿no? Sí. Pues no, y eso me parece grave porque ni siquiera tenemos tiempo para pensar, para reflejarnos en lo que somos y obviamente creo que esos son fuentes de sufrimiento que a la hora de querer interactuar con alguien en un restaurante, en nuestra vida cotidiana, pues ni siquiera podemos porque prácticamente mucho de lo que somos se limita a tener una interacción con un dispositivo donde además ya ni siquiera nos sabemos ver a los ojos, ¿no? Que eso también a mí me asusta mucho y he notado mucho sufrimiento también por eso, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pensando un poco en lo que representa esto y obviamente esto también hace que brote violencia de formas brutales hacia uno mismo, ¿no? Este fenómeno que vemos en adolescentes del cutting, de los trastornos de conducta alimentaria, de violencias muy fuertes, ahorita los índices y las tasas de suicidio creo que están altísimas, de intentos suicidas y eso creo que tiene una explicación en lo que ustedes están abordando en este programa que tiene mucho que ver con esta dificultad para tocar lo que somos y obviamente para reflexionar sobre lo que podemos pensar, ¿no? Yo siempre pienso en René Descartes porque él me acuerdo mucho que decía, en algún momento lo leí, que decía, ¿cómo sabemos que pensamos cuando nos cuestionamos que pensamos? Siempre hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué estoy pensando? Si estoy pensando, si estoy reflexionando, si estoy siendo lo que soy, o tengo que hacerme preguntas que nadie nos ha hecho. Por eso ustedes van a terapia con ustedes, las personas que nos están viendo, porque ustedes como psicoanalistas le tendrán que hacer esas preguntas a la gente para que obviamente ahí haya un montículo de información que nunca ha brotado y que yo creo que si se le devuelve a la gente la esperanza, el deseo obviamente y lo que va a representar tener una propia identidad, ahí va a haber algo que haga la diferencia. Sí, y bueno, y ahorita que hablabas, Harold, me he quedado también pensando en esta comunicación que también se da como online en las redes sociales de la única forma también de expresarse, pero también todo esto que estábamos hablando, pero también, por ejemplo, el famoso hate, que también hay personas que se expresan tan feo que yo de verdad que a veces digo, como estará caminando por aquí una de esas personas que escriben cosas como tan feas que ¿cómo será también su mundo interno? Seguramente ha de tener muchísimo sufrimiento como para escribir esas cosas. Entonces, es algo, porque ya es un mundo que también, así como tenemos el mundo interno, el mundo externo, pero también ya se está haciendo como ahí un mundo donde se están interactuando y se están jugando muchas emociones, y al que le llega el hate y al que no le llega el hate y el que lo expresa de esa forma, también me llama muchísimo la atención cómo se puede también expresarse de esa manera y cuánto dolor hay en eso. Y creo que es muy importante de esto que estaba diciendo Ger, de tener como la capacidad, porque no sé no sé, a ver, voy a tratar de explicarme, ¿no? Que de pronto los jóvenes como que no alcanzan a tener como esta reflexión de qué está pasando. O sea, estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a la voracidad, a que todo es así, no todo es ahorita, todo, que no tienen esta reflexión de por qué estoy así, por qué estoy sufriendo esto, por qué me está pasando esto, si no es, lo estoy padeciendo porque yo soy la que tiene algo, porque yo soy la que está mal y tan, ¿no? Entonces, invitarlos como a este tipo y sobre todo a la gente que está alrededor, ¿no? También de ellos, porque obviamente no tienen como esta necesidad de buscar ayuda,
invitarlos a que a la gente que ven, a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes de que estábamos hablando, pues a esta reflexión, ¿no? A que empiecen como a reflexionar que no es un problema que haya salido de la nada, ¿no? Que siempre viene de algo detrás, ¿no? Y que no tienen por qué lidiar con eso y con esos sentimientos solos. Lo que decías ahorita, Ger, es sumamente grave que esto lleve a suicidios, ¿no? O a ideación suicida y que todo el tiempo traigan este pensamiento en la cabeza de yo no soy suficiente, o sea, yo no quiero estar aquí, ¿no? Nos hemos encontrado, creo que todos en la clínica hemos estado frente a gente que tiene estas personas que tienen esta de ya no, o sea, si estoy, qué bueno, si no estoy, tampoco. Entonces, como invitarlos o una vez más, ¿no? A terapia, ¿no? A tratar de hacer como esta reflexión, de invitar a la gente que tengamos alrededor a tomar esta terapia, ¿no? Ya sea aquí o donde sea, ¿no? No necesariamente tiene que ser con nosotros, pero por supuesto como tratar de ayudarlos a tener una mejor vida, que la vida no necesariamente tiene que ser dolorosa, ¿no? Que hay formas que sí hay que hacer, ¿no? Sí hay muchas cosas, empezar a nombrarlo, empezar a ver que existe un problema, algo por solucionarse, pues creo que ya sería como algo que puede dar como esperanza, ¿no? Lo veo así, la verdad. Otra vez pintándolo de rosa. Pero sí, yo creo que siempre hay esperanza, yo creo que siempre hay algo bueno. Tampoco es como que vamos a estar como en un cuento de hadas donde nada sucede y nada duele. Por supuesto que siempre vamos a hacer alguna estupidez que nos duele, digamos, ay, ¿por qué soy así? O sea, eso tampoco significa que ya digas odio y sufro con mi personalidad, ¿no? Pero creo que en medida de lo posible, si hay algo que estás haciendo que no es porque te gusta hacerlo y es porque te dijeron que tenías que ser bailarina, por ejemplo, no es la tarea, ¿no? O sea, creo que el deseo propio es el más importante en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, creo que desde ahí, desde donde se siente verdaderamente como aquí, es donde podemos empezar a saber si estoy haciendo las cosas por mí, por alguien más, para qué, ¿no? Desde dónde, porque ahí empieza la pasión, ¿no? Ahí empieza el poder resolverte un poco también, ¿no? Hacer cosas que sí que apasionen, que sean desde uno. ¿Y cómo saberlo? Pues me parece que justo es eso, ¿no? Terapia, hablarlo, pensarte, escucharte, porque muchas veces también nos cuesta mucho trabajo escucharnos, ¿no? Nos cerramos a escucharnos y entonces es como ser compasivos, ¿no? También. Exactamente. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Un poco. Uh-huh. Sí, tal vez es movernos un poco más a apropiarnos de nosotros, ¿no? O sea, de nuestra personalidad, de nuestras características únicas, ¿no? Y a lo mejor empezar a preguntarnos si me siento mal con algo que yo tengo, con una característica mía, ¿de dónde viene? O sea, creo que eso es un buen punto de partida, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me estoy sintiendo mal justo con este rasgo? O con este conjunto de rasgos. ¿Con quién me estoy comparando? ¿No? O sea, ¿a quién me quiero parecer? O sea, si no me gusta esta forma en la que yo soy, ¿cuál es la que sí me gusta? ¿Y por qué esa, no? Entonces, hay como varias preguntas que se pueden hacer al respecto, y obviamente esto se abre mucho en terapia. Uh-huh. Yo me iría otra vez con una metáfora de Gerardo, de recuperar lo que estamos viendo que se nos está perdiendo, como esta parte de nuestra personalidad, nuestra autenticidad, nuestro tiempo, y cuestionarnos, o sea, simplemente cuestionarnos. Y también me voy con lo que dices tú, Pau, en el tema del deseo, y a todos les deseo siempre que sean deseantes, valga la redundancia, y eso, que estemos constantemente en esto, porque creo que es la parte como del motor, y a recuperar todo esto, y se recupera, o por lo menos se ve visible en la terapia. Así que este mensaje yo me voy de este episodio. Y otra vez muy agradecida con Gerardo, y no sé si quieran cerrar con algo, Gerardo. Yo pensaría que hay que buscar otros interlocutores, ¿no? Que el teléfono celular, los dispositivos, TikTok, etcétera, no dice nada de nosotros, ¿no? Aprendamos a mirarnos, ¿no? Con lo que eso representa, porque es muy confrontativo. Yo diría que hay que confrontarnos un poquito más. Hay gente de muchas generaciones en esta vida, ¿no? Estamos en 2026 y por fortuna hay gente pues grande de edad, hay gente que está en la juventud, otros tantos son niños, etcétera. Yo creo que hay que pensar mucho en cómo cada edad y cada momento de nuestra vida tiene una parte muy importante que siempre podemos aprender. Nadie puede decir algo de nosotros porque nadie nos conoce, ¿no? No por tener una cara que la gente cree que conoce, realmente nos conoce. Entonces
Yo creo que eso hay que cuestionarlo mucho. Yo creo que si nos duele mucho cuestionar y nos duele mucho pensar lo que somos, ahí hay que meternos, ¿no? Porque donde hay dolor, a lo mejor hay una mina de oro donde podemos explorar mucho, ¿no? Y no solamente desde el dolor, también desde lo que puede representar una pregunta que no ha tenido respuesta, un sueño que hemos tenido que nadie nos ha interpretado, un anhelo y un deseo también que de pronto pueden brotar. Y yo creo que si eso de alguna forma también lo vislumbramos. Obviamente esto que a veces nos duele tanto de nosotros, que es válido que nos duela, no tiene por qué ser todo dulce y miel de abeja, ¿no? También a veces la vida duele y eso es importante que uno lo pueda enfrentar y yo creo que ahí sufriremos menos mientras más competencias tengamos para hacer frente a la vida con todo lo que implica, ¿no? Y yo pensaré un poco eso y pues como dije hace rato, vayan a terapia con ustedes 4, ¿no? Que tienen mucho que dar a sus pacientes y obviamente si hacen estos foros, ¿no? De divulgación donde uno habla de los problemas humanos, que al final es lo que nos apasiona a nosotros como psicoanalistas, pues va a ser muy valioso, ¿no? Ese espacio de interlocución y de encuentro creo que va a ser muy, muy, muy importante. Gracias por la generosidad de invitarme y estoy para ustedes. Así, muchas gracias. Gracias. No, al contrario. Gracias. Nos vemos la próxima. Ay. Bye.